Bueno, allí teóricamente lo están grabando, por lo menos me está indicando. Vamos a comenzar con la clase. Lo vamos a plantear eh, una mezcla de lo que me ha dado la primera clase y la segunda. Acá vamos a ver lo positivo de cada una de ellas. Lo fundamental es que el osciloscopio es un voltímetro. Por consiguiente, él le va a medir, es como si fuera un eje cartesiano donde ustedes van a medir en el eje de las X, van a medir el tiempo. Por eso van a tener una llave selectora que le dice tiempo sobre divisiones. Esa llave está, una llave selectora es paso por paso. Esa tiene escala desde los segundos, milisegundos, después de allí tiene microsegundo y después te lo magnifican. Microsegundo sería 10 a la menos 6 segundos, ¿no es cierto? Milisegundo es 10 a la menos 3 segundos y segundo, por supuesto, está bien. Eso lo que le va a dar es el ancho de banda en el cual el osciloscopio trabaja. Después lo vamos a calcular, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que eso le va a dar relación del ancho de banda. O sea, el ancho de banda sería desde una frecuencia cero, que una frecuencia cero sería una tensión continua, hasta el mayor frecuencia que es capaz de medir. Ahora, esa medición que puede realizar, eh, hay distintos parámetros, distintas mediciones, en la cual el fabricante le va a asegurar, en este caso el osciloscopio, después te lo van a ver, es de 20 MHz. Entonces, ¿el osciloscopio puede medir más? Sí, puede medir. Ahora, lo que sí, ustedes al medir frecuencias mayores a 20 megas, eso significa que no siempre la amplitud va a ser perfecta. No, ¿por qué? Porque si yo siempre le hice esta curva en la cual ustedes ven amplitud versus frecuencia, entonces si ustedes miden más de 20 megas, en este caso, significa que la amplitud va a ir cayendo. Entonces, si ustedes van a medir en 50 megas, la amplitud no va a ser la que realmente es, sino hay una pequeña atenuación que se le va a dar el instrumento. Entonces, en ese sentido, no es para poner la mano en el fuego en el sentido de la medición para una frecuencia mayor a la cual el osciloscopio, el fabricante le asegura una determinada exactitud. Entonces, eso es en cuanto en el eje del X, hemos empezado a partir de allí, que es donde mide tiempo, o sea, donde mide el periodo de la señal. Ahora, si esa señal la hacemos 1 sobre el periodo, me va a dar la frecuencia. Entonces, indirectamente, nosotros estamos calculando la frecuencia de la señal a medir. O sea, el instrumento es en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros medimos es el tiempo. ¿Estamos? ¿Podemos medir frecuencia? Sí, se puede, pero hay que hacer un cálculo matemático. En este instrumento es así, ¿no es cierto? Y en el eje las Y, ustedes tienen amplitud. Amplitud es porque el osciloscopio es un voltímetro, o sea, él va a medir voltios frente o en función del tiempo. Entonces, voltios, ustedes tienen esta otra llave selectora que le indica voltios por división. En este caso, la llave está, se puede dudar porque esta llave selectora no es que acá estuviera pintada de rojo o azul
o el color que sea, el asunto que haya una diferencia entre esta parte de la llave y cualquiera de los otros. Acá ustedes después lo van a ver físicamente y es un cachito más ancha que las otras, que la otra parte de esa llave, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende de cada instrumento. El asunto que acá estaría indicado 2 voltios por división. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros analizamos esta es una división o 1 centímetro, yo le había dicho que era exactamente lo mismo, el instrumento va a medir 4 más 4, 8 divisiones, o sea que en esta condición estaría, o el instrumento podría medir 8 divisiones por 2, sería 16 voltios pico pico, o sea una señal o de una amplitud de 16 voltios pico pico en este caso, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, ¿es poco? Sí, tienen razón. Pero bueno, es lo que este instrumento mide. El máximo, ya después lo vamos a calcular, no hay ningún tipo de problema. Entonces él va a medir voltios en función del tiempo. ¿Estamos hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, profe. ¿Cómo No, dice? profe. Perfecto. Entonces estaremos midiendo amplitud en función del tiempo. Y acá hay otra parte que es lo que más les cuesta, aunque el viernes pasado estuvieron perfectos, que es una llave selectora donde dice AC, GND y DC. Entonces, AC, por supuesto, es tensión alterna, GND es puesta a tierra y DC es tensión continua. Entonces, ¿qué significaría acá o para qué se lo usa? En este diagrama de bloque que yo le pasé en el PowerPoint, está bien definido en el sentido de que ustedes tienen simbolizada o ejemplificada el dibujito donde dice una llave selectora donde tiene AC, DC y GND. Entonces, AC, la señal que entra al osciloscopio pasa a través de un capacitor. Entonces, no es señal directa, sino que pasa a través de un capacitor. Ustedes el otro día lo dijeron con muy buen criterio, de que al pasar a través de un capacitor, elimina todo valor de continua. Entonces, si esta es la señal, la de la izquierda, es la señal que yo tengo aplicada o la que está midiendo el osciloscopio, y ya que tenemos la llave en la posición superior, dice AC, significa que en vez de ver esta señal, que es una tensión continua más una otra señal superpuesta, directamente vemos la señal superpuesta y todo lo que es valor de continua se elimina. ¿Por qué? Porque queda cargado el capacitor con esa polaridad de continua, entonces únicamente pasa la alterna. Por eso en el dibujo de la derecha lo que ustedes ven es una tensión alterna pura, o sea, sin valor de continua. Después dice DC, entonces DC sería la que ustedes miden. DC es la señal que entra, pasa directamente al instrumento. O sea, la señal que entra a través de la punta o de la sonda que entra al osciloscopio en la llave colocada en DC es la señal que entra directamente al osciloscopio. En este caso sería la imagen de la izquierda, en el cual es una tensión continua más una alterna superpuesta. Y la última parte, GND, significaría que la señal que entra queda directamente en la punta, digámosle así, porque si no se crea una confusión. En el sentido de que la señal de entrada al osciloscopio es lo que ustedes tienen dibujado
en este pequeño diagramita en bloque que la señal de entrada al osciloscopio está puesta en masa. Ahora, no digan que la señal de entrada del conjunto punta osciloscopio está puesta en masa, no. La punta está midiendo la señal de la izquierda. Esa señal queda en la punta, pero no entra al instrumento. La señal de entrada al instrumento, la llave selectora la envía a masa. ¿Estamos con esa salvedad? Porque si no, si ustedes dicen que la señal de entrada va puesta a masa, si esto es 300 voltios o cualquier tensión, ustedes estarían generando un cortocircuito en ese punto de medición. ¿Está entendido eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo Entendido. dijo, profe? ¿Lo puedes repetir? Perfecto. Acá en el osciloscopio, por cada canal que tenga el osciloscopio, tiene una llave selectora que dice AC, GND y DC. Entonces, lo que habíamos visto el viernes pasado, que si una señal que es una tensión continua más una alterna es aplicada o pasa, acá está, pasa a través de un capacitor, el capacitor se va a cargar con esta polaridad más B. A ver, lo vamos a hacer acá. Uy, que se me queda. ¿Qué le pasó? Bueno, se me queda pegado. A ver, lo vamos a sacar. Ningún problema, esperen un cachito que quiero colocar para dibujar encima del PowerPoint y no me permite. Se me queda pegado, espérenme un cachito. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, si yo tengo esta señal yo la puedo descomponer como una tensión continua y una alterna superpuesta. O sea, a ustedes les gusta más como un generador de alterna. Y una tensión continua, una en serie con la otra. Si esta señal yo la hago pasar a través de un capacitor, ¿cuál va a ser la tensión aplicada a esta resistencia? ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto, no analicemos el transistorio, ¿no es cierto? El transitorio no, sino analicemos en régimen permanente. ¿Ustedes qué opinan? Una tensión alterna y una tensión continua, que sería el dibujo en el cual este oscilograma, que sería de estas dos tensiones superpuestas o en serie. Yo a esa tensión la hago pasar a través de un capacitor. ¿Cuál sería la tensión aplicada sobre la resistencia? La alterna. La alterna sola. ¿Por qué? Supónganse que este alterna sea de 1 voltio
y la tensión continua, la hagamos más fácil, sea de un valor de 1,5 voltios. Una pila. Entonces, ¿qué va a pasar? El capacitor, estas placas del capacitor en tiempo permanente va a quedar polarizado positiva y negativa las otras placas. ¿De qué valor? 1,5 voltios. Entonces, la señal que va a pasar o la corriente que va a pasar por la resistencia va a ser la alterna pura. O sea, el valor va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque el capacitor ha eliminado todo valor de continuo. Por eso le aclaré recién, esto es en régimen permanente, no es en el transitorio, porque en el transitorio usted va a tener el tiempo de carga del capacitor. Entonces, en régimen permanente, lo que ustedes van a tener aplicado sobre esta resistencia va a ser una alterna pura, extremadamente pura. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la llave está en AC, la tensión que ustedes van a tener en el instrumento va a ser la alterna pura, donde el 0 va a ser en la parte central. En DC, ustedes lo que van a tener es el dibujo que tienen acá a la izquierda, o sea, una tensión alterna superpuesta a una tensión continua. Y la tensión en GND, vuelvo a hacer la diferencia. La entrada al osciloscopio va a ser 0 voltios. Lo que significa que ustedes pueden estar midiendo cualquier tensión, pero el osciloscopio va a tener como entrada 0 voltios. ¿Está entendido o queda alguna duda? Entendido, profe. Perfecto. Entonces, insisto tanto en estos 3 puntos, porque después ustedes van a tener una medición en la cual yo hago que tienen una continua más una alterna superpuesta y ustedes van a tener que medir esa señal. Entonces van a tener que hacerla de 2 formas distintas. Una llave en DC, en la cual va a ser la medición general. Pero si ustedes hacen la medición en esta parte, la medición de alterna que ustedes pueden realizar no va a ser bien definida. ¿Por qué? Porque el error que ustedes van a cometer va a ser grande. ¿Por qué? Porque si una tensión, por ejemplo, los 220 de entrada, ustedes los rectifican y a eso le colocan un capacitor, ustedes van a tener los 311 voltios. Ustedes van a decir 311 voltios. Si ustedes hacen la escala de medición de 311 voltios, ustedes van a medir 311 voltios y una alterna superpuesta que depende de la carga va a ser muy chiquita o muy grande. ¿Frente a qué? Frente a los 311 voltios. Entonces, esa alterna superpuesta, si ustedes la miden en la escala para medir los 311 voltios, va a ser, va a ser muy chiquita frente a los 311. Entonces, lo que se hace, se mide la tensión continua con el valor mínimo o con el valor máximo y después hacen exactamente la misma medición, pero ya colocando la llave en AC, entonces eliminan todo valor de continua y queda la alterna, y en esa alterna que va a ser muy chiquita, ustedes le van quitando atenuación para obtener una máxima amplitud de la señal que ustedes van a medir. Entonces, de esa forma se cometen menos errores en la medición. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Medio en duda. En todo caso, no se hagan ningún tipo de problema. Hay una medición. No, a ver.
si no ya nomás la agregamos. Después veo en la guía, lo que pasa es que tengo que salir o volver a entrar. En la guía de trabajo práctico no está acá, pero ya le agregamos, no hay ningún tipo de problema. En el sentido de que podemos hacer, porque acá tenemos rectificación de onda completa de lo que ustedes están viendo en la pantalla. Sino que agarramos y le colocamos un capacitor, entonces van a ver una alterna acá superpuesta. Y esa medición, no se preocupe, le modifico el práctico. Hacemos así, entonces ustedes lo que van a ver va a ser así. Esa tensión. Entonces ustedes acá tienen un nivel de tensión continua más un ripple o una tensión que es variable, que no es, ustedes están acostumbrados a decir una tensión constante, una tensión continua constante. Entonces la tensión continua constante puede medir desde el 0 hasta este valor, o desde el 0 hasta este otro valor, todo eso en la escala, en la llave, como tienen acá en DC. Después ustedes lo pasan en AC y a esta señal la amplían. Entonces esta señal van a cometer el menor error posible ampliando la señal para que quede dentro de la pantalla de medición. Entonces así ustedes cometen el menor error posible. No se preocupen, esta medición, ¿por qué insisto tanto? Porque el osciloscopio digital también tiene la llave, por supuesto no es una llave, sino que la accionan en forma digital, donde tienen acoplamiento en alterna y en continuo. Entonces la medición, ¿cómo se realiza? Exactamente lo mismo. Ustedes tienen que realizarla primero en continua y después hacer la medición en alterna. Por supuesto, el osciloscopio digital se puede hacer una autoconfiguración, o sea que automáticamente él le va a hacer la medición de alterna, pero el cambio de continuo a alterna, eso lo tienen que hacer ustedes. O sea que a los fines prácticos, esta medición, tanto sea en un instrumento como en el otro, la tienen que hacer ustedes. O sea, ustedes tienen que conmutar la llave de alterna continua. ¿Entienden para qué se utiliza esta llave o por qué la importancia de la llave en AC y DC? Sí. Si quieren anotarlo, lo anotan, no este viernes, sino de acá a 3 viernes, cuando hagamos el práctico de osciloscopio en el laboratorio. Entonces allí ustedes se pueden hacer las dos mediciones, o sea, directamente que la van a tener que hacer en DC y después en AC y van a notar la diferencia que hay. Esos son errores de medición, ¿cierto? Así que allí, en todo caso, se le va a quitar todo tipo de dudas, lo anotan y después me hacen la pregunta y le vamos a contestar prácticamente. ¿Está entendido? Bien, profe. Perfecto. Ese bien salió con muy poca gana. No, profe, Medio pasa que tengo el cuadro. micrófono medio lejos. Medio ¿Me como escucha mejor? diciendo, no queda otro, bueno, va. No. Ve, mire, tenía el micrófono acá medio lejos y lo acerqué recién. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería, acá está el práctico, pero no se preocupe. Ya después cuando le modifico la guía de trabajo práctico, entonces le agrego esta última medición, ¿no es cierto? Bueno, creo que ustedes ya están cansados de tanta teoría, quieren hacer una medición, qué la llave, qué... Bueno, vamos concreto a hacer una medición. Primero indica la guía de trabajo práctico
que tienen que medir la señal del oscilador interno. Bueno, ¿qué significa eso? Ya más o menos lo habíamos comentado, pero nunca está de más refrescarlo. Todos los osciloscopios, o la gran mayoría de los osciloscopios, tiene un generador interno. Entonces, él genera una señal que puede ser, como en este caso, cuadrada, que es la peor señal para medir. Y entonces nosotros vamos a hacer el ajuste. ¿El ajuste de qué? Bueno, generalmente, o sea, en el 99% de la gente, se dice que es para ajustar la punta y el osciloscopio. Acá está. La punta del osciloscopio generalmente tiene bien cerca del conector BNC un pequeño trimmer que se llama, que es un capacitor variable. Capacitor variable, así que ustedes lo pueden variar. Y al variar significa que tienen que tener un orificio en el cual entra un calibrador, que puede ser un destornillador plano, filo, o sea, tiene que ser un calibrador finito. No tiene que ser metálico. ¿Por qué? Porque el metálico, al colocarlo, apoyarlo en un capacitor, varía. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte de la placa, entonces varía el valor del capacitor. Entonces tiene que ser algo dieléctrico, ¿no es cierto? No metálico. Entonces es lo que yo le dije de ajustar la punta para que lo que ustedes vean, lo vamos a cambiar, me disculpa que quede improlijo, lo que ustedes colocan la punta en el osciloscopio, en el trazo que ustedes quieran, y la señal, si es cuadrada la que genera el osciloscopio, tiene que ser perfectamente cuadrada como la que estamos viendo nosotros en la diapositiva. Puede quedar, o como ustedes están viendo acá donde dice la punta de prueba, tiene que quedar perfectamente cuadrada, no tiene que sobrepasar la amplitud media y ni tiene que demorar tiempo en llegar a la amplitud media. Uno significa que estaría sobrecompensado, o sea que prevalece las altas frecuencias, y el de abajo prevalecería las bajas frecuencias. Esto es un instrumento. ¿Qué significa al ser un instrumento? Son pruebas distintas que se hace con respecto a cualquier otro equipo. Un instrumento significa que si él tiene que medir 1 voltio pico pico, le tiene que dar 1 voltio pico pico dentro de todo el ancho de banda. No se permite estos errores como el de abajo, que demora tiempo en llegar al voltio, o el intermedio en el cual sobrepasa el voltio. Entonces ustedes tienen que compensar para que le dé perfectamente cuadrada. Eso es el ajuste que ustedes hacen. Veamos, y acá lo van a tener bien práctico, acá. El ajuste que ustedes hacen, punta del osciloscopio con el osciloscopio. ¿Eso está bien o está mal? Para el caso de ustedes que trabajan en baja frecuencia, que van a trabajar en la parte de electromecánico o en la parte de electricidad, esto está perfecto, no hay ningún tipo de problema. Para gente que trabaja en más alta frecuencia, esto no sirve. Esto es pura y exclusivamente para frecuencias bajas, ¿no es cierto? Está bien, ustedes acá pueden decir que acá esta onda cuadrada la pueden descomponer de acuerdo a la armónica de Fourier. Y no es tan solo para esa frecuencia que es 1 kHz, sino que es la suma de toda la frecuencia que genera esa onda cuadrada. Lo concreto es que si ustedes a esa punta calibrada de esta forma le colocan un generador a una frecuencia de 10 megas o de 20 megas, no le va a dar perfectamente cuadrada, sino que le va a deformar.
Entonces, este ajuste, en el caso de ustedes, está perfecto. No hay ningún tipo de problema. Lo tienen que realizar y lo tienen que justificar en el sentido de que ustedes están ajustando el conjunto sonda o punta de prueba con el osciloscopio. ¿Está entendido eso más o menos? ¿Le va a quedar dudas? Ya sé, porque yo le hice la salvedad. Si no, el 90% de la gente, más si ustedes ven tutorial y todas esas cosas, eso es lo que manda y está perfecto. ¿Está entendida la diferencia? Sí, profe, sí. Les hago la salvedad. ¿Por qué? Porque hoy en día, y más el ingeniero Sotomayor, que está en el tema en el sentido de que ustedes como alumnos tienen que estudiar, ya se está modificando todo desde el punto de vista de competencia, ¿no? Desde el punto de vista de los contenidos mínimos como se dio históricamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que ustedes van a obtener realmente un 10, no es tan solo cuando ustedes digan lo que el profe el teórico le ha dado, sino que el profe el teórico o del práctico se ha dado cuenta que ustedes han estado investigando en otros medios, no tan solo lo que el profe le dio, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama por competencia, o sea que cada alumno tiene que empezar a indagar más de lo que el profe le da, ¿no es cierto? Dicho en otras palabras. Entonces, a mí no me pueden venir a decir en el sentido de que ese ajuste es perfecto. No, depende para lo que usen. Si ustedes lo van a utilizar dentro de una frecuencia de una década o 2 décadas superior a lo que genera el oscilador interno, estaría. 1 década, 2 décadas ya es para problemas. Ahora, si ustedes realmente lo van a utilizar a una frecuencia mayor que la del propio generador, no sirve. O sea, este ajuste no sirve. Hay que hacerlo en vez de colocar la punta del osciloscopio dentro del conjunto del osciloscopio punta, hay que colocarla en un generador externo y que ese generador externo trabaje en la frecuencia en la cual ustedes van a trabajar. Entonces allí sí le tiene que colocar una onda cuadrada y ajustar la punta a esa frecuencia. ¿Está entendida entonces la diferencia? Sí, profe, sí, sí. ¿Por qué le digo eso? Justamente por este diagramita. Ustedes acá tienen amplitud versus frecuencia. Entonces, si ustedes lo van a trabajar en frecuencia baja, la frecuencia del osciloscopio es comparable a la frecuencia que ustedes van a medir, todo de dieta, todo perfecto. Ahora, si ustedes lo van a trabajar en una frecuencia muy alta, ese conjunto osciloscopio punta ya no está bien calibrado. Entonces, casi seguro en una frecuencia alta, ustedes cuando vayan a medir le va a dar una onda cuadrada así deforme, redondeada a los extremos. Eso significa que no está bien ajustada o que la medición que ustedes hacen está mal. Esta medición así, redondeada, significa que esta última parte, acá la amplitud baja. Entonces por eso acá ya no responde como tiene que responder. En cambio acá sería que la punta, el conjunto estaría en una forma así. Para baja frecuencia le da más amplitud de lo que corresponde. Para alta frecuencia le da menos amplitud de lo que corresponde. Esta sería la justificación de estos dos diagramas. Eso es una acotación al margen. Bueno, vayamos a las mediciones. No sé qué hora estamos. Sí, tenemos media hora. Entonces,
veamos la primera medición, que es esta, que es generador interno del osciloscopio. Entonces, bajo esta consideración, el generador interno del osciloscopio, ustedes van a medir una señal que no saben si es continua o es alterna, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde realizarían la medición? ¿En alterna o en continua? O ya les compliqué de entrada. Es una señal que ustedes no saben si es continua o es alterna, ¿no es cierto? Porque acá, fíjense en lo que dice, a ver, vamos a colocarle la lupa, calibración 0.5 voltios, creo que es 0.5, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes ven, no le aclara si es continua, si es alterna, no le aclara nada. ¿Dónde colocarían la llave selector? ¿En alterna o en continua? En alterno, profe. Yo creo que en alterno. ¿Por qué no en continua? Yo creo por una En cuestión continua. De uno por vez, no se preocupen, contesten todo, de uno por vez, sí. por la variación de onda, profe, en alterno, ¿no? El otro alumno que estaba por contestar, ¿qué opina? Yo creo que en continuo, profe. ¿Por qué? No Fíjense, sé, yo le había intuición. dicho antes que en continua, la señal de entrada es la que entra al osciloscopio, no pasa a través de nada. Es la verdadera señal que ustedes van a medir. En cambio, en alterna, pasa a través de un capacitor. Entonces, volvamos de nuevo a la medición. Si ustedes esta medición la harían en alterna, o sea, la llave selectora en alterna, ustedes en una vez se le da la misma medición o no. Lo concreto es que ustedes no saben si estarían haciendo bien la medición o no. ¿Por qué? Porque puede ser que esa señal es perfectamente, puede ser una alterna. Entonces, ustedes quedarían con la duda. Ante una situación que ustedes saben, en este caso es 0,5 voltios, o supónganse que ustedes no saben la amplitud de la señal a medir. Por supuesto, ustedes tienen que saber cuál es la amplitud máxima. Entonces, ¿cuál sería la amplitud máxima? Empecemos por eso. ¿Cuál es la amplitud máxima de este instrumento? La máxima atenuación sería 5 voltios. 5 voltios por 3, 4 y 4, 8 divisiones haría 5 por 8, 40 voltios pico pico. Eso siempre y cuando la punta del osciloscopio estaría en 1. Si yo la punta del osciloscopio la coloco por 10, estos 40 lo multiplico por 10, o sea que sería 400 voltios pico pico. Si acá me dice que es 0,5 voltios, no hace falta multiplicarlo por la punta de 10 del osciloscopio, sino que directamente la punta la podemos dejar por 1 y la colocamos en máxima atenuación, entonces mediría 40 voltios. Si es 40 voltios, quiero medir 0,5 voltios, ustedes me van a decir, está mal, porque voy a medir una señal muy chiquita frente a los 40 voltios que yo voy a medir. Está perfecto, entonces le quitaría después de atenuación, le llevaría 2. ¿Cuál sería la tensión si yo llevo a la llave selectora en atenuación de 2 voltios por división? ¿Cuál sería la máxima tensión que yo podría medir en esta escala? ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? Sí, profe, no sé, a ver. Y serían 2, acá que dice 2 voltios sobre división. Yo acá tengo 4 y 4, 8. 2
por 8 sería 16 voltios por división. O sea, 16 voltios pico pico lo máximo. Entonces me sobra, estoy haciendo una medición muy... acá voy a tener una señal cuadrada muy chiquita frente a la máxima amplitud que puede medir el osciloscopio. Entonces lo que se hace, como en este caso, supóngase que le llevemos 1 multiplicado por 8 divisiones sería 8 voltios. Está muy alejado a los 0,5 voltios. En este caso, está acá, en punto 1. Punto 1 multiplicado por 8 me daría 0,8 voltios pico pico. Como yo acá tengo una señal de 0,5 voltios, es como se está realizando la medición. ¿Qué queda como conclusión de todo esto? Ustedes siempre, si no saben bien, empiecen por máxima atenuación. Máxima atenuación sería multiplicado por la máxima escala. O sea, tienen que colocar la llave selectora en máxima escala. Y después, si ven que la señal es muy chiquita, le van quitando atenuación. Es una forma, qué sé yo, práctica si ustedes no saben. Si saben cuál es la amplitud, bueno, hacen el cálculo que hemos hecho recién y listo. Dicho de otra forma, ustedes acá tienen Profe, la llave selectora en 0,1 voltios. Y acá la señal en amplitud, fíjense, tienen 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Entonces, fíjense lo que le han hecho en amplitud. 0,1 voltios sobre división es donde está la llave selectora. Y ustedes tienen 5 divisiones, la señal le mide 0,5 voltios pico a pico, ¿no es cierto? Entonces, acá faltaría multiplicada por la atenuación de la punta. Como la punta está por 1, la señal es exactamente la misma, o sea, sería 0,5 voltios pico pico. Entonces esa sería la medición que ustedes harían en este osciloscopio. Entonces ahora entienden un poquito más porque yo multiplico voltios sobre división por división y entonces obtengo voltios solo, ¿no es cierto? Estaría puesto acá. Ustedes han hecho 0,1 voltios sobre división multiplicada por 5 división, me queda 0,5 voltios pico pico de la señal. En este caso, volviendo al caso anterior, primero, y ahora se le va a aclarar un cachito mal tema, colocan la llave en GND. ¿Por qué? En GND al principio, en este caso, fíjese, GND colocan el trazo en este punto. Después, cuando ya han calculado todo donde van a hacer la medición y todo, después lo llevan a DC, a continua, y entonces por eso le da el valor máximo este y el valor mínimo 0, ¿no es cierto? Entonces lo ven de esta forma, sí, pero primero se colocó el trazo, o sea, el osciloscopio sin señal de entrada, y han colocado el trazo acá, en este punto, que sería el 0 de que está puesto acá en el dibujo. Después lo han pasado a DC, la señal fue ampliada y fue verificada acá. Entonces le da este el 0 y la amplitud máxima está a 5 divisiones. Entonces por eso acá 5 divisiones y la escala corresponde a 0,1 voltios sobre división. Entonces la tensión va a quedar de 0,5 voltios pico pico. Estaría bien cómo se midió la amplitud y entonces estaría entendido cómo se mide la tensión máxima que puede medir este osciloscopio. ¿Está entendido o hay alguna pregunta? Sí, profe, con lo último ahí me queda un poco más claro, por el principio no lo estaba entendiendo bien. Si todo esto se va a ejemplificar, o mejor dicho, se va a afianzar, lo que ustedes saben cuando se realicen las mediciones, ¿no es cierto? O sea que si nosotros queremos, no sabemos el valor máximo, ahí nomás lo multiplicamos por el rango más alto y, y listo. En el caso de como daba el ejemplo de Claro, 5.
Claro, eso, el rango más alto, o dicho de otra forma, máxima atenuación. Máxima Acá la atenuación. señal está Bien, atenuando en 5 voltios por división. bien. Multiplicado por 4, 8 divisiones. Entonces ustedes acá deberían hacer 5, lo hagamos, 5 voltios sobre división. Lo que pasa es que uno lo dice rápidamente y ustedes Sí, quedan viendo los ojitos para todos lados. 5 multiplicado por 3, 4 y 4, 8, 8 divisiones. 8 divisiones, son los 8 centímetros, 8 divisiones, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Esto me daría que el osciloscopio, este osciloscopio, puede medir como máximo 40 voltios pico pico. bien. Eso 40 voltios pico pico, ustedes van a decir es poco, y sí, es poco. Siempre le doy el ejemplo de que las puntas están por 1 y por 10. Si usted coloca en la punta por 10, entonces lo máximo que puede medir este osciloscopio es 400 voltios pico pico. ¿Está entendido ahora? Sí, sí, sí. Por supuesto, si vienen acá a la Santa Fe, van a encontrar punta por 1, por 10, por 20. Entonces, en ese caso, el osciloscopio ya mediría 800 voltios pico pico. Bueno, fue un chivito, nada más. Entonces, ustedes van a decir 40 voltios, ¿es mucho, es poco? Bueno, este instrumento lo que mide es 40 voltios pico pico el instrumento solo. Si ustedes le van aumentando la atenuación, ¿qué significa? Que ustedes van a poder medir 40 voltios pico pico. Desde el punto de vista de ingeniería, ese voltímetro en la punta por 1 significa que la impedancia de entrada del osciloscopio sería de 1 mega, ¿no es cierto? Eso es lo que le han dicho en el teórico. Si la punta está atenuada por 10, la impedancia de entrada que posee el osciloscopio no va a ser 1 mega, sino que va a ser 10 mega de entrada. Entonces, 10 mega, ustedes me van a decir, este es un voltímetro de mayor calidad que este, y van a tener toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque su impedancia de entrada es mucho más alta. Y si ustedes colocan en la punta atenuada por 20, no va a ser más 10 megas, sino que va a presentar una impedancia de entrada de 20 megas. Entonces ese voltímetro va a ser de una excelente calidad, ¿no es cierto? ¿Está entendido eso? Sí. Lo de la Santa Fe ya está entendido, ¿no es cierto? Sí. Ahí va la publicidad entre medio, así. Claro, claro, hay que cambiar un poco el ritmo de la clase, si no. Claro, claro. El anuncio, vio como lo conté viendo un video que aparece el anuncio. Claro, ¿no? Porque si no ya pasa a ser medio monótono. Bueno, eso sería en cuanto de amplitud, amplitud. Ahora vamos a medir lo que es el periodo, o sea, el T, que es lo que mide el osciloscopio. Entonces, en este caso, ustedes nos tenemos que basar en esta perilla y dice tiempo por división. Entonces, midamos este tiempo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 divisiones el periodo. Entonces acá está, frecuencia, yo tengo 5 divisiones. Y la perilla, según lo que dice la diapositiva, está en 0.2 milisegundos. 0.2 milisegundos sobre división. Entonces elimino división con división
y me queda 0,2 por 5 sería 1 milisegundo, ¿no es cierto? 1 milisegundo, esto sería el T, el periodo. 1 milisegundo es 1 por 10 a la menos 3 segundos. Si a esto hago la inversa del periodo, me daría que eso corresponde a una frecuencia de 1 kilohertz, o sea, 1 sobre T, y entonces allí calculo la frecuencia de la señal que yo estoy midiendo, que esta onda perfectamente cuadrada es de 1 kilohertz, o sea, de 1000 hertz. Entonces, en una de esas, disculpen que sea tan insistente, acá, 1 kilohertz, imagínense que este osciloscopio que ustedes van a, el del laboratorio, es de 20 megas, o sea, 20 millones. Bueno, teóricamente son todos ceros esto. O sea que sería 20 millones y ustedes están haciendo una medición en 1 kilohertz. Y el ajuste eso tiene muchos déficits, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo van a trabajar una década, 2 décadas por encima de 1 kilohertz, sí, está bien. Ya para una frecuencia de 10 megas o 15 megas, 20 megas, todos estos ajustes no tienen sentido, ¿no es cierto? ¿Está entendido ahora un poquito mejor lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Con la Bueno. gráfica como que se queda más claro. Claro, es que ahora cuando ustedes han calculado la frecuencia en la cual hemos hecho la medición, es muy evidente, o sea, 1000 frente a 20 millones es nada, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso, todo eso nadie lo aclara, todo eso corresponde o depende a qué frecuencia ustedes vayan a hacer la medición, ¿no es cierto? Está bien, ustedes me pueden justificar que una onda cuadrada es la suma de la fundamental, más la segunda armónica, más la tercera armónica, más la cuarta y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener una armónica cercana a la frecuencia en la cual ustedes van a trabajar en una frecuencia mayor. Pero ¿qué pasa? Las amplitudes son cada vez menores. Entonces, está mal. Ese ajuste no sirve para frecuencias altas, ¿no es cierto? O sea, es discutible desde todo punto de vista. Bueno, disculpen que me zarpé, me fui, ¿no es cierto? ¿Han entendido entonces la gran diferencia de lo que ustedes están midiendo? En amplitud se lo Y en justifica desde todo frecuencia. punto de vista. Sí, lo escucho. No digo la diferencia entre amplitud y frecuencia, digamos. Sí, amplitud siempre en el eje Y, porque es un voltímetro, entonces le va a medir voltios. Entonces ustedes tienen que sumar o ir sumando las divisiones en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces en este caso son 5 divisiones multiplicada ¿por qué? Por la atenuación, que es en este caso 0,1 voltio por división. Si es en el eje X, ustedes van a medir el periodo, o sea, el tiempo. El tiempo en este caso sería 5 divisiones multiplicado por 0,2 milisegundos sobre división. 0,2 milisegundos por división multiplicado por las 5 divisiones me da 1 milisegundo. 1 milisegundo es el periodo. Entonces la frecuencia es la inversa de esa. Entonces a partir de eso ustedes calculan 1 kilohertz, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de mediciones, el voltímetro es muy buen voltímetro atenuado por 1. Es no excelente, muy pero muy bueno, multiplicado por 10. O sea, la punta haciéndolo trabajar en 10 divisiones, o sea, atenuado por 10. ¿Por qué? Porque su impedancia de entrada pasa a ser 20 MHz. Entonces una impedancia muy importante, entonces la medición, el instrumento estaría absorbiendo muy poca corriente.
Y si ustedes tienen una punta atenuada por 20, es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene una impedancia de entrada de 20 MHz. Bueno, la otra parte es siempre vamos a realizar todas las mediciones con el mismo trafo que hemos hecho para el tester analógico, después el tester digital y después el osciloscopio. ¿Para qué lo que es esto? Para que ustedes en forma práctica vean los distintos errores que se cometen con un instrumento y con el otro, ¿no es cierto? Supónganse, esta es la salida del transformador. La entrada ya la habíamos justificado el otro día que no podemos medir 220 voltios con el osciloscopio y con una punta atenuada por 1 y por 10. Entonces, si nosotros vamos a medir la salida acá del transformador, yo voy a tener 12 voltios de alterna. Entonces, ¿cuál sería la tensión que ustedes van a medir con un osciloscopio? Si con el tester le mide la tensión eficaz y le dice 12 voltios. Es para que ustedes vayan respondiendo. Sería algo de 34 pico pico. ¿Por qué 34 voltios o lo que sea? Porque a los 12 se lo multiplica por raíz de 2 para la tensión máxima y luego ese es un pico nomás y falta el otro pico. ¿Por qué falta el otro pico? Porque lo vemos de un lado positivo nomás, después del otro. Porque la tensión eficaz es lo que nos da el tester. Claro. Porque el tester analógico mide tensión alterna y le da, él mide medio ciclo. Por más que después le diga 12 voltios de alterna, ¿se acuerdan? Rectificaba media onda. Rectifica media onda. O sea, lo que él está midiendo realmente es media onda. Entonces, ustedes multiplican 12 por raíz de 2 es aproximadamente 17. Eso sería medio ciclo. Más 17 sería los 34, que en este caso da un cachito menos, pero está perfecto, ¿no es cierto? Entonces ustedes por fin van a medir la onda sinusoidal que se le han mostrado 20.000 millones de veces y que nunca la han visto. Entonces ustedes ahora van a justificar plenamente lo que ustedes están midiendo. Primero, acá, vayamos desde el punto de vista de medición. Fíjense, acá la llave está, si ustedes se fijan, está en AC. Entonces, la verdadera medición, ustedes primero agarran el osciloscopio, si van a medir la salida de un transformador, la salida de un transformador, ¿qué es lo que es? ¿Continua o alterna? ¿Qué entrega el transformador? Alterno. Alterna pura, alterna pura. Entonces la salida de un transformador es alterna pura. Entonces ustedes lo que tienen que colocar es el 0 voltio de la medición que ustedes van a hacer en la parte central. Entonces primero colocan la llave en GND. ¿Se acuerda? GND significaba que el osciloscopio quedaba sin señal de entrada. Entonces, sin señal de entrada quedaba el trazo puro y exclusivamente del vertical del osciloscopio. Entonces, ustedes con esta llave de posición colocan el trazo del osciloscopio acá, en la parte central del osciloscopio. Eso es en GND. Después ustedes pasan la llave selectora a AC y hacen la medición. Entonces ustedes van a verificar que es una señal perfectamente alterna. ¿Hay alguna pregunta? No, profe.
¿Nadie hace ninguna pregunta? Yo por mi parte, por el momento no. Bueno, No, profe. yo lo primero que hubiera preguntado, ¿qué pasa si coloco la llave en DC? Ah, porque yo le dije, yo coloco la llave en AC. Buah, pero ustedes no pongan la mano en el fuego, nada. ¿Qué pasa si ustedes colocan la llave en DC? ¿Qué pasaría? Nada, porque es alterna pura. Es como, Perfecto, perfecto. No sé quién fue el que contestó porque no tengo pero quien contestó ha sido perfecto. Si yo hubiera colocado la llave en DC, me daría exactamente la misma medición. ¿Por qué? Porque se acuerda acá, ya dentro de media hora iba a llegar, ¿no es cierto? Entonces, en DC la señal de entrada pasa directo. Como es alterna pura, no hay ningún tipo de problema. La medición sería exactamente la misma. Si yo coloco en DC o en AC la salida de un transformador, la señal me va a dar exactamente la misma, no hay ningún tipo de diferencia, ¿se da cuenta? Entonces, lo fundamental, porque yo dije, primero ustedes tienen que ir en la puesta a tierra y colocan el cero acá en la posición central. ¿Para qué? Para que después ustedes vean máxima excursión de la medición. Y después o la dejan o la pasan a AC o a DC. Cualquiera de los dos, en este caso es exactamente la misma medición. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bueno, entonces acá, si usted, esta medición que es criticable, que me queda la parte de acá y acá, no me queda justo en una medición fácil. Lo que usted con la posición, una vez que ya está dentro de escala, todo perfecto, máxima excursión, lo que sea, ustedes pueden colocar el máximo de esta medición acá, justo en una división. Y entonces el mínimo se me va a ir hacia abajo. Y acá van a cometer menos error en el sentido que este la colocan a máximo de una división. Entonces ustedes cuando van a medir hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tantas divisiones. En cambio acá esta medición no es tan precisa y acá tampoco es tan precisa. De la otra forma van a mejorar un poco la medición. ¿Estamos? Eso sería en alterna. Acá la salida del transformador. Después ustedes van a medir rectificación de onda completa, o sea que lo van a ver realmente. Entonces el pin central de la punta lo colocan en la franja del diodo y la masa la colocan en la masa del circuito. Entonces de esa forma ustedes van a medir esta señal que es la que yo le dibujé y ustedes se la creyeron. Bueno, ahora la van a medir realmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo harían la medición? A ver, vaya diciéndome alguien, ¿cómo haría el juego con la llave en DC, GND, AC para hacer esta medición? En la cual va de 0 a 17 voltios aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Cómo harían esta medición? ¿Dónde colocarían la llave? Si es una tensión continua. Usted me va a decir, bueno, pero hay un alto compuesto de alterna. Si es una tensión continua, va de 0 a positivo siempre. ¿Media onda? Sí, media onda. ¿Cómo harían para hacer esta medición? Que acá está perfecta, hecho en el sentido que está 0 voltios y 16 voltios de máximo. ¿Cómo harían para realizar esa medición?
lo coloco en el medio para bajarlo hasta abajo los ejes, para tener la máxima amplitud. Perfecto, perfecto. O sea que primero tienen que colocar en GND, porque ustedes van a medir una tensión que va de 0 a positivo. Por eso yo le aclaré que el pin central o la punta de la sonda va en el positivo, en la franja del diodo. Y la masa va colocado en el terminal del transformador. De esa forma me va a quedar desde 0 hacia positivo. Entonces, en GND, ustedes van a colocar en GND, el 0 lo colocan acá abajo. Allí el 0. Entonces, tienen que medir que le dé la máxima excursión. En este caso da 2 por 8, 16 voltios lo máximo. Ahora, si yo tuviera, lo lógico sería que me diera 17. Entonces, en este caso no me daría, ¿no es cierto? Porque 17 voltios iría fuera de escala y entonces allí estaríamos cometiendo primero, fundamentalmente estaríamos mal operando el instrumento porque le vamos a hacer aplicar una tensión mayor a la que está diseñado para medir. Y segundo, que cometeríamos grandes errores. Entonces, colocaríamos la escala en 5, atenuación por 5, y entonces sería 17 voltios. Entonces me daría una medición por acá, ¿no es cierto? Entonces sería una cosa aproximadamente así, ¿no es cierto? En la escala por 5. ¿Por qué? Porque sería 5, 10, 15, 17 voltios estaría aproximadamente por allí. Entonces eso sería en cuanto a amplitud. Primero en GND llevo el 0 abajo y después paso en DC. Y allí veo la máxima excursión que puedo dar para cometer menos errores. Acá, medir en AC, ¿puedo o no? Colocar la llave en AC, ¿puedo hacer esa medición o no? No, porque está el capacitor. Claro, como poder se puede, pero yo voy a estar midiendo cualquier cosa, porque a esa tensión que yo tengo así, le voy a hacer pasar a través de un capacitor. O sea que, primero, si este 16 voltios, este no sería el 0, porque esta superficie sería totalmente distinta a esta otra superficie. Pero lo concreto es que estaré midiendo cualquier cosa, no es algo a lo cual yo quiero hacer una medición verdadera, ¿no es cierto? Bueno, y ahora por supuesto van a medir sí o sí la rectificación de onda completa. ¿Cuál es lo fundamental de esto? En amplitud sería exactamente lo mismo. El periodo sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque no es más 50 ciclos, sino que lo duplicamos y llevamos a 100 ciclos. Entonces, el periodo acá va a ser 5 divisiones. Va a ser 5 divisiones multiplicada por la escala que está en 2 milisegundos por división. 2 milisegundos, acá tiene el milisegundo y acá tiene divisiones. 2 milisegundos por división multiplicado por 5 divisiones me da 10 milisegundos. 10 milisegundos sería el periodo, o sea que la frecuencia sería 1 sobre 10 por 10 a la menos 3. O sea que eso me daría, en conclusión, 10 a la 2, o sea que sería 100 Hz. Entonces, de esa forma se demuestra que yo he duplicado la frecuencia. Esa es la medición la más linda en el sentido de que ustedes ven prácticamente que ya no tengo más 50 ciclos, sino que tengo 100 ciclos en rectificación de onda completa. Entonces, lo que falta acá
es colocarle el capacitor y la resistencia para que me dé, acá en esta parte, me dé una tensión de esta forma. Y entonces allí sí, ustedes van a tener que realizar la medición. Primero, GND. En GND, para llevar el 0 acá abajo, después lo pasan en DC, y en DC van a hacer la medición que acá está con rojo, y después lo pasan GND de nuevo, llevan el 0 a la posición central, y después la aplican en AC, y le van quitando atenuación para medir una señal que va a ser una cosa así, ¿no es cierto? Ya con máxima amplitud. ¿Estaría más o menos lo que tienen que hacer? Sí, profe, sí, sí. Lo que pasa es que yo los entiendo, le va a quedar un montón de dudas, pero para eso va a estar el práctico, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, si no les mando ningún mensaje, no le aclaro nada, el viernes nos juntamos en el laboratorio. Yo voy a empezar a joder para que sí o sí nos habiliten, ¿no es cierto? Si hay algún problema, les envío mensaje y bueno, seguimos dando clase por Zoom. Lo que sí, el práctico, sí o sí, ustedes lo van a hacer y sí o sí, ustedes van a sacar la foto en una medición. Si no nos habilitan laboratorio, tendremos que medir acá en el negocio. Tengo osciloscopio, tengo todo. Sé que estos prácticos no hay ningún tipo de problema, se pueden hacer sí o sí. En todo caso, van a tener que ajustarse en determinados horarios, ¿no es cierto? Y de 2 a lo sumo por medición, ¿no es cierto? En un determinado horario. Pero hasta ahora yo me estoy tomando un pequeño hándicap en el sentido que yo las clases ya las había programado y había considerado o tenido en cuenta 2 clases para recuperatorio. O sea que me puedo dar el lujo de dar esta clase o perder esta clase. Lo concreto es que sí o sí ustedes van a hacer práctico y sí o sí se va a terminar de hacer todos los prácticos correspondientes. Pero tanto el tester digital como el osciloscopio ustedes lo tienen que ejercitar. No, una vez ya hemos pagado y en una de esas los alumnos han pagado un precio caro en el sentido que no han podido hacer práctica. Pero bueno, fue algo, la primera vez en tantos años, ¿no es cierto? Lo que sí, esta vez lo vamos a tratar de hacer, sea como sea, ¿no es cierto? Muy bien, no les quito más tiempo porque ustedes ya van a empezar la otra clase. Entonces, si yo no les aviso nada, o sí le mando un mensajito, total no cuesta nada. Yo le mando un mensajito diciendo nos juntamos en laboratorio o en clase por Zoom, ¿no es cierto? Muy Bien, bien, profe. feliz Bien, fin de bien. semana. Igualmente ¿Hay usted, alguna profe. duda? Igualmente. Que ande bien. No, profe, creo que no. Perfecto, feliz fin. Igualmente, profe, que ande bien. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, luego. Hasta luego.